Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Vanken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven caminar por este pequeño jardín al fin del mundo. Soy Christian Vanken, el jardinero de este jardín. De lunes a jueves a las 7 de la tarde los espero con la verja abierta de mi jardín para un paseo peripatético y bien conversado, con buenas conversaciones. Hoy día vamos a tener una conversación atemporal, vamos a salirnos de la coyuntura de todo lo que ocurre alrededor del vértigo de los acontecimientos, a pesar de que nos vamos a conectar con una noticia que me pareció muy interesante, que es la exhortación o la invitación que hizo el Papa León XIV a los escritores en un encuentro en el Vaticano con motivo del centenario del nacimiento de la librería editorial Vaticana. Y ahí León XIV juntó a un grupo muy interesante de escritores, entre ellos está el premio Nobel de literatura noruego Jon Fosse, que es un escritor que me ha gustado muchísimo leerlo, Mircea Carterescu, es un escritor rumano, Julia Navarro y otros. Y él les dice a los escritores, los necesitamos para crear espacios de libertad. Estaba repitiendo lo que había dicho Pablo VI a los artistas en su tiempo. Los necesitamos a ustedes, a su imaginación, a su fantasía narrativa, a su vivacidad de pensamiento. Los necesitamos para crear espacios de libertad y autenticidad en los que la gracia divina pueda hacer resonar una promesa de consuelo y de paz. Partió citando el Papa León XIV esta cita de Pablo VI, que por supuesto que es muy bienvenida en el mundo de la literatura, en el mundo de la cultura, en el mundo de las humanidades, que pareciera hoy día un poco arrinconado, o podríamos decir a veces ninguneado, como diría Gabriela Mistral. Y además el Papa León XIV afirmó algo que lo encontré bien notable sobre el acto de escribir. Él dice, escribir, le dice a los escritores, tal como ustedes lo hacen, es un acto de verdad, de revelación. Escribir nos dice quiénes somos, en qué creemos y en qué esperamos, hacia qué mundo nos dirigimos y qué futuro soñamos. Y la otra idea que rescato de esta invocación o esta, no interpelación, exhortación, conversación del Papa con los escritores, con varios escritores contemporáneos importantes, es que la verdad no es un territorio que hay que defender, sino un bien que hay que compartir. Nunca somos dueños de la verdad. Es ella más bien de la que nos conquista. Y finalmente afirma a los escritores que ojalá sean capaces de despertar el interés por la humanidad, porque ustedes mismos se sienten atraídos por ello. Entre otras cosas, dijo el Papa León XIV, que nos ha ido sorprendiendo en su recién asumido cargo, primero con una encíclica que ya he comentado con otros invitados acá en el jardín, con Magnifica Humanitas, uno podría decir ahora Magnifica Literatura, Literaturat, no sé cómo se diría, Letera. Hoy día vamos a conversar con un poeta, teólogo, profesor, consultor de trabajo en equipo, hace coaching ejecutivo, es abogado, fue sacerdote jesuita, tiene un podcast que se llama Los Ruculistas, que se emite por Spotify. Ya vamos a hablar de eso. Alguna vez hablamos con él de eso, de los ruculistas. Francisco Jiménez camina conmigo esta tarde en el jardín. Francisco, muy bienvenido. Hola, Cristian. ¿Cómo estás? Bien. Pensé en ti inmediatamente cuando leí esta exhortación del Papa. Me gustaría comentarla con alguien. Tiene que ser o un escritor, o un sacerdote, o un teólogo. Y
Y dije, bueno, por aquí tengo las dos cosas reunidas, o un teólogo o alguien que ha hecho un camino dentro de la iglesia, y que al mismo tiempo ahora está haciendo un camino en la literatura. Tú eres poeta, has publicado por lo menos 2 libros, los que yo conozco, Jardín Japonés, el 2016, Estantes Vacíos, el 2018. Sacaste un libro muy interesante en coautoría con Sebastián Correa, que me lo acabo de leer y que me encantó, Algo Poético, aproximación a la dimensión poética del vivir. Entonces dije, le voy a preguntar a Francisco Jiménez si le llama la atención esta exhortación, qué le llama la atención en ella o qué le provoca. Si hubiera estado ahí en el grupo de escritores convocados por el Papa, Francisco. Sí, es una buena noticia. Es una buena noticia. Hablamos antes de cierto arrinconamiento del humanismo en nuestra sociedad, ¿no? Hay una cierta tendencia a lo técnico, a la productividad, a la eficiencia, propio de nuestra cultura actual, muy pragmática, economizada, por decirlo. Entonces, lo que hace el Papa es rescatar otra voz dentro de la sociedad, y es la voz justamente humanista, la voz de las palabras, la voz de los escritores, los artistas, y lo hace, tengo la impresión, también en relación con la inteligencia artificial. ¿Ah? Yo creo que tiene que ver con esa misma línea que él está proponiendo, como qué es lo humano y cuál es el aporte de lo humano. Y la creatividad tiene que ver con ese aporte de lo humano. Claro, y en el fondo le está hablando a escritores que ya empiezan a pensar todo esto hipotético, que una inteligencia artificial puede perfectamente escribir un libro, no solo uno, puede escribir 300 libros, hay autores que están publicando así, libros hechos por la inteligencia artificial, tal vez. Entonces, ¿cuál es qué espacio va a quedar para la escritura, la creatividad personal, el escritor, la identidad? Bueno, son temas inmensos, y el Papa ya en la encíclica, ¿a ti te sorprendió esa encíclica? Yo la encontré oportuna, la encontré que a tiempo y la encontré al mismo tiempo valiente. Sí, es muy de Francisco. Yo creo que León XIV sigue la línea de Francisco, que es de meterse en la pata a los caballos, que es de hablar de lo contingente, que podríamos decir que la Iglesia ha quedado un poco atrás de los temas contingentes, en muchos aspectos. Y como que ha perdido la voz. Y ha perdido la voz completamente. Entonces lo que trató de hacer Francisco en muchos aspectos fue volver a hablar de cosas que teníamos que hablar. Y León XIV ha seguido en la misma línea, tanto en su encíclica social, como en hablar de la inteligencia artificial o hablar del arte. Y es tan pertinente, es tan difícil hablar de lo valiente está en que es muy difícil hablar de la inteligencia artificial, ¿no? Porque es tan maravillosa esta inteligencia colectiva a la que todos podemos tener acceso, o muchos podemos tener acceso, pero al mismo tiempo da escalofrío de pensar hasta dónde va a llegar y qué va a ser lo humano y hasta dónde va a ser el aporte de lo humano cuando vemos que piensa mucho más rápido que nosotros, integra conocimientos, los asimila mucho más rápido que nosotros. A mí me gusta mucho el título, yo me la leí, la encuentro una encíclica muy interesante, que no es solo inteligencia artificial, tiene muchos otros temas asociados, relacionados con ese tema, con un crisol de temas. Magnifica Humanitas, es decir, nosotros vivimos la era del hechizo técnico, el hechizo con la técnica. Exacto. Y el Papa nos llama a asombrarnos y hechizarnos con lo humano. Exactamente. No es menor eso, ¿no? Sí, por eso en esta exhortación cita a Terencio. Terencio, ¿no? Claro. Terencio, como este autor romano del siglo I, que escribe comedias, ¿no? Y él dice, en uno de sus personajes, dice, a mí lo que me interesa es lo humano, eso es lo que me concierne. Y hay algo de lo que él quiere rescatar. A mí me gusta mucho también acceso que él hace de que escribir es un acto de verdad, creo que lo he citado al principio. Es un acto de verdad, pero no lo está diciendo en el modo tradicional en que la Iglesia suele hablar de verdad, ¿no es cierto? Porque a veces suele hablar con el depósito de la verdad, como si fuera ella poseedora de la verdad. Y no, aquí él más bien dice, la verdad tiene que ver con una búsqueda, y siempre en el texto aparece la verdad asociada a la palabra búsqueda. Que eso es muy socrático. Es Sócrates hablando la verdad, ¿no es cierto? Cuando le dice a sus discípulos, él no les impone su verdad. En un diálogo dialéctico,
va la verdad saliendo, es como que se hace entre dos. Bueno, y es volver al Evangelio. Si Jesús es también alguien que está buscando la verdad y que ayuda a sus discípulos a encontrar la verdad. Nunca da verdades, Jesús. Lo que hace es poner parábolas, es poner historias, es poner literatura. Ahora, a mí se me ha llamado la atención, que es potente, cuando él dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. ¿Cómo lo interpretas tú eso? Bueno, que también es una metáfora. O sea, el decir yo soy la vida, o yo soy el camino, o yo soy la verdad, no lo está diciendo dogmáticamente, o no es un texto legal que él está decretando, sino que está diciendo, a ver, aquí hay un sentido a la vida y tiene que ver con lo que yo planteo. Eso es el Evangelio. Y ese sentido hay que descubrirlo, es como la perla, ¿no es cierto? Es la cantidad de parábolas de Jesús o de metáforas que utiliza Jesús para decir, la vida es compleja y hay que descifrarla. La vida es un misterio. Y la vida es un misterio. Todo está abierto. Y el Padre, Dios, hoy diríamos la Madre, lo divino, es un misterio. Es un misterio a develar. Y por eso me gusta que dice que la Escritura es un acto de revelación. Es decir, ¿sabéis qué? Me recuerda a lo que decía Borges, ¿no? Borges decía que la literatura es escuchar la voz de alguien. Y tiene que ver con eso, ¿no? Como escribir, leer, es escuchar la voz de un otro. Cuando yo escribo esa inspiración, cuando sale algo grandioso de lo que estoy escribiendo, es porque pareciera que no lo escribí yo. Porque como dijo el pendejo Rimbaud en el siglo XIX, yo es un otro. Exacto. Je es un otro, ¿no es cierto? Cuando él dice eso, quizás se está refiriendo a eso. Leo el fragmento donde habla de Terencio, donde cita a Terencio, el Papa León XIV. Él dice, escribir, además, es un gesto de humanidad. Y comillas, soy un ser humano y nada de lo que es humano lo considero ajeno a mí, argumentaba Terencio, dice el Papa. En la literatura se despliega todo el abanico de las experiencias humanas, continúa el obispo de Roma. Ahí cita al Papa Francisco, que a su vez citó a C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, que decía que al leer un texto literario nos vemos en condiciones de ver a través de los ojos de los demás. Sí. Claro, porque un narrador entra en la vida de alguien. Exacto. Que Dostoyevsky en la vida de un asesino, Raskolnikov, pero entra en su alma. Se mete en él, y etcétera, ¿no? Madame Bovary, Don Quijote, en fin. Hay algo claro con el ver y el escuchar, ¿no? Como que la literatura nos permite inmiscuirnos en la vida de otros y ver y escuchar. Hay algo también que me llama la atención del texto de la exhortación, de este llamado que hace León XIV, que tiene que ver con la atracción de la verdad. Que la verdad no es algo que se posee, como decíamos antes, sino que te atrae. Y al atraerte, ¿qué es lo que atrae? Atrae tu cuerpo. Entonces es como la incorporación del cuerpo también. Es decir, de qué manera yo encuentro la verdad ya no solo como desde mi espíritu o solamente desde lo intelectual, sino que dejo que mi cuerpo se vea involucrado. Yo creo que eso es súper actual con los jóvenes. Desde luego. Cómo mis sentidos son los que captan la belleza y los que son capaces de acercarse a la verdad. Oye, y dice otra cosa interesante. Dice, al hablarle a los escritores, imaginémonos, estamos en una ceremonia en el Vaticano, están todos los escritores, algunos son agnósticos, otros serán cristianos como Fosse, que se convirtió o ha tenido una relación especial con el catolicismo, y otros hablan ateos también. Él dice, al escribir sus historias y al esbozar a sus personajes, ustedes, los escritores, se identifican con ellos, captan sus puntos de vista, sus emociones, sus sentimientos, sus actitudes. Y esto me gusta mucho. En esto radica el gran entrenamiento en humanidad que ustedes hacen experimentar a los lectores. Me gusta ese concepto de que la literatura, leer literatura y crear literatura es un entrenamiento en humanidad. Sí, está buena. Tú sabes que eso lo está sacando el Papa Francisco. Sigue citando a Francisco. Sigue citando. Lo que pasa es que hay un género literario entre los papas que es siempre citar a sus predecesores. En las encíclicas, ¿no es cierto? En las encíclicas y en los documentos, en los discursos, y en las prédicas. Siempre se está citando. Eso es muy antiguo, muy antiguo. Y yo cito con los que siento sintonía. Lógico. Pero está citando a Francisco. Francisco tiene una carta sobre la importancia de la literatura en la formación.
Sí, recuerdo. Ahí incluso circuló por ahí un reel donde hay una periodista que le pregunta y él hace todo un elogio a la literatura y dice que me acuerdo que lo que me acuerdo que le gustaba el libro La cena de Babette, de Isaac Dinesen, que me llamó mucho la atención, que es una película sobre la comida, los sentidos, etcétera, que ese era uno de sus libros favoritos. No, mira, esta es una carta escrita, no es una locución, es una carta que escribe a los seminarios para que en la educación de los sacerdotes se meta literatura. Bueno, el Papa Francisco fue profesor de literatura en colegio, fue también formador de los jesuitas tienen una formación en literatura bien amplia después del noviciado, y entonces escribe esta carta y dice que la literatura es como un gimnasio. Muy interesante. Es un campo de entrenamiento de la mirada. Oye, qué bueno eso. El otro día hablando, yo tengo aquí un agente IA, pero que es humano, que me viene a hablar de inteligencia artificial al jardín. Él es muy positivo, yo soy más apocalíptico, entonces se produce un diálogo interesante entre los dos, un pimponeo, casi toda la semana. Miguel Socía, a quien le mando un saludo aquí desde el jardín. Bueno, y él habla de... Yo le preguntaba cómo se imaginaba él el futuro cuando la inteligencia artificial ya va a poder hacer prácticamente todas las tareas intelectuales. Entonces, él dice, bueno, va a pasar lo mismo que pasó en la Revolución Industrial, que cuando el hombre dejó de trabajar con su cuerpo, fue reemplazado por la máquina, surgieron los gimnasios. Van a haber gimnasios cognitivos, me dijo. Eso era como muy distópico. ¿En serio? Mentales. Bueno, la literatura es una suerte de gimnasio cognitivo que no puede desaparecer por eso mismo. Exacto. ¿Ah? Exactamente. Sí, y es un gimnasio que desarrolla la mirada, como decía Francisco, es decir, la capacidad de observar críticamente, pero también la creatividad. No sé si te pasa cuando lees algo bueno que te dan ganas de escribir. Desde luego. Te abre una sinapsis te activa, en el espíritu. O a otra persona, me acuerdo de un alumno que me decía, a mí me dan ganas de ir a trabajar. Cuando leo un buen libro, una buena novela, un buen poema, me da ganas de ir a trabajar. Es verdad. Porque se activan. Bueno, Ezra Pound decía que la literatura era impulso de vida. Hay algo que encontramos en la literatura, aunque sean cosas trágicas que nos están relatando, que encontramos impulso de vida. E incluso tiene una función terapéutica. Eso se ha dicho mucho, que la palabra es terapéutica por sí misma y la palabra literaria también. Pensemos en Cherezat, que calmó un celópata en Las Mil y una Noches, ¿no es cierto? Y se salvó de que la mataran. Exacto. A través de cuentos, narrando cuentos. Estoy caminando en mi jardín con Francisco Jiménez, teólogo, abogado, tiene 1000 dimensiones, consultor de trabajo en equipo, tiene un podcast, Los Ruculitas, en Spotify, escúchenlo, es poeta, fue sacerdote jesuita. Quiero hacer una vuelta hacia atrás. Fuiste sacerdote y cuando fuiste sacerdote escribiste una columna que a mí me encantó, que no la habíamos comentado, que se llama El arte de dudar. Y que parte con una cita de Miguel Unamuno, que la voy a leer, que es preciosa, la oración del ateo, que parte diciendo Unamuno, leo: oye mi ruego tú, Dios que no existes, y en tu nada recoges estas mis quejas. Y remata: qué grande eres mi Dios, eres tan grande que no eres sino idea. Sufro yo a tu costa, Dios no existente, pues si tú existieras, existiría yo también de veras. Qué bueno. Provocador, como buen español, ¿no? Sí, es un gran poema. Cristiano agónico es Unamuno, de agonós, de lucha, ¿no? Ya. Y tú te metes a hablar de la duda, de la importancia de la duda, incluso en la fe. Es un tema que a mí me fascina, así que quiero, perdona que te aproveche y te remita a un artículo que escribiste hace años, pero me interesa darle un par de vueltas a eso. Sí. Dos ideas que se me ocurren así de lo que me dices. Uno es que justamente lo que estamos hablando, esta idea de que la verdad está anquilosada o la verdad hay que encontrarla en algún lugar o que la esencia existe, no permite la duda. Y cuando yo hablo de búsqueda y cuando yo hablo de que estoy en camino, de que estoy atraído por la belleza, admite que yo en medio del camino esté perdido. Porque si no me pierdo, no soy capaz de encontrar nada. No soy capaz de salir de mi zona de confort. No soy capaz de dejar de mirar las cosas como las miro. Porque justamente el estar perdido es el que me permite encontrarme. Me gustó eso. Si no me pierdo, no encuentro. Si no me pierdo, no me encuentro también, exactamente. ¿No? O sea, no hay nada más gratificante que perderse en una ciudad nueva. Es absolutamente. Cuando uno viaja y sin Waze. Sin Waze. O sin guía, ¿no? Como esto que los guías te van mostrando las partes que uno tiene que conocer de manera muy segura. En cambio, cuando yo soy capaz de caminar más allá de los límites sin miedo a que me asalten, se me abre la ciudad.
Bueno, en la vida pasa lo mismo. ¿De qué manera yo tolero ciertos momentos de incertidumbre en los cuales no sé? Como la Wisława Szymborska, que decía que su poética se basaba en el no sé. Claro, cuando ganó el Premio Nobel de Literatura. Esa es la duda, es decir, ¿estoy haciendo lo que tengo que hacer? ¿Estoy yendo donde tengo que ir? ¿Es esto lo que quiero decir? Esa pregunta es la que te construye. Me recordé a San Juan de la Cruz y me saltó al tiro. Entréme donde no supe y quedéme no sabiendo. Lo dice un místico en la búsqueda de Dios. Exactamente. Porque el saber tiene un peligro, ¿no? Es decir, yo sé el peligro que tú eres, te sientes poseedor de una verdad. Exacto. Que ya la encontraste. ¿o no? Y te apropiaste y proyectaste. Entonces dice, conozco a Dios. Y no conoces a Dios, lo que conoces es una idea proyectada a lo Feuerbach de ti mismo. ¿Cómo? Y por eso me encanta el libro de Job. ¿Te acuerdas del libro de Job? Qué maravilloso. Uno de mis favoritos del Antiguo Testamento. Es un libro que está justamente criticando a los teólogos. Es una novela del Antiguo Testamento que critica a los teólogos que ya conocen a Dios, que creen que conocen a Dios. Y que le soplan al oído a Job y lo critican. Hay que recordar la historia. Por si no lo han leído, no se sientan con vergüenza, léanlo. Es fácil de leer, es maravilloso texto, muy potente. Y a Job le caen todas las desgracias, ya sabemos. Exacto. Peste, enfermedades, se le mueren parientes, etcétera. Le queman la casa, toda una desgracia. Y llegan unos teólogos y dicen, tienes que haber hecho algo tú mal o haberle fallado a Dios para que te pasara. Exacto. La lógica de la retribución. Y él dice, no. Él se niega a creer que esto es parte de algún plan y termina sin abjurar nunca de su fe en Dios, termina diciendo, yo no te conocía y ahora te conozco un poco más y reconozco mi pequeñez. Bueno, eso es la duda, el que la vida es tan compleja que yo no puedo conocerla completamente, no puedo controlarla. Y la vida es compleja. Parte de la riqueza del arte tiene que ver con que el arte reconoce la complejidad de las cosas, no la simplifica. Parte del lenguaje dogmático o del lenguaje legal es que simplifica la realidad muchas veces. A veces el lenguaje científico también simplifica la realidad en un paradigma y eso nos hace perdernos la riqueza de la realidad. Por eso hay algo también del paradigma científico que es muy interesante, que es la duda. Que es decir, esto que yo elaboré como una ley, ¿será siempre así? Entonces surge un paradigma nuevo. Creo que la duda tiene que ver con el camino, que no es la indiferencia y que no es el escepticismo, porque uno puede identificar duda y escepticismo, ¿no es cierto? O duda e indiferencia. No creo. Y por eso me gusta Émile Cioran, ateo declarado, radical, furibundo, pero él dice, mira, cuando me encuentro en una situación límite, como la muerte, como el suicidio, como la muerte de un inocente, yo no tengo con nadie más que hablar que con Dios. Imagínate. Exactamente. ¡Wow! ¿Cómo se distingue? Tú dijiste algo pasar, a ver, que uno puede creer tener una experiencia religiosa y tal vez no era una ilusión, o una experiencia con Dios. ¿Cómo se distingue eso? ¿Qué nos dice la teología? ¿Qué nos dice la tradición espiritual? Porque a lo mejor uno creyó o se engañó y pensó que era una experiencia auténticamente mística o religiosa. ¿Cómo se distingue eso? Yo creo que es bonito el Evangelio y también el Antiguo Testamento, en que dice que Dios, que Jacob, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, solo se reconoce de espaldas. Cuando se iba el ángel, se dio cuenta que era el ángel de Dios. Lo vio de espaldas. No de frente. No de frente. O Jesús. En la zarza ardiente, ¿o no? ¿O Dios también? También. Jesús, cuando resucita, sus discípulos, camino de Maús, no lo reconocen. Y solo lo reconocen después que él desaparece. ¿Por qué te digo esto? Porque solo puedo comprobar la veracidad de una experiencia mística a posteriori. Puedo reconocer por sus frutos o por los caminos que me abrió, pero no en el momento. Hay que ser muy prudente entonces. Hay que dudar. Hay que dudar, incluso dudar de esa experiencia mística, ¿no es cierto? Estamos conversando con Francisco Jiménez, poeta, teólogo. Perdona, me quedé dando vueltas. Si no dudo, me convierto en un gurú. Claro. O me convierto en un
jefe de una secta, ¿no? Exactamente. Porque me habló Dios. Y caramba que hay gente que hoy día se siente poseedor de la verdad. Absolutamente. Que dominan países, el mundo, etcétera. Estamos llenos de eso. Y me pasa, perdona que lo lleve como al campo de la consultoría, pero me pasa muchos consultores que son como gurús. Claro. Como que te vengo a traer la solución. Tienen la papa caliente. Tengo la papa, yo lo que la fórmula, exacto. esto es, ¿no es cierto? Y no la pregunta. Claro, la pregunta es muy importante. Y por eso nos vamos a ir a la pausa escuchando un tema que dice, y la respuesta ¿dónde está? Y la respuesta es muy poética, de Bob Dylan. Dice, la respuesta está temblando en el viento. Blowing in the wind. Seguimos caminando en este pequeño jardín al fin del mundo. Soy Cristian Banken, el jardinero de este jardín. Esta verja está abierta para que ustedes entren y puedan participar de una caminata peripatética, como hacían esos filósofos aristotélicos, pero sin la pretensión de que vamos a llegar a una conclusión filosófica. Aquí divagamos, conversamos de lo humano y lo divino. Hemos estado hablando de lo humano y lo divino con Francisco Jiménez, poeta, fue sacerdote, es teólogo, es abogado. Me encanta la gente que tiene muchas dimensiones, consultor de trabajo en equipo y además tiene un podcast muy interesante, Los Roculistas, que pueden escuchar en Spotify. ¿Y por qué convoqué a Francisco al jardín? Por esta maravillosa declaración del Papa León XIV, quien ante un grupo de escritores afirmó que la literatura es el gran campo de entrenamiento de la humanidad. Necesitamos de su imaginación, su creatividad y su vivacidad. Ojalá que los presidentes de la República, los ministros de Cultura, pero también de Hacienda, porque son muy importantes, los rectores de universidades dijeran, necesitamos de su imaginación, su creatividad y su vivacidad, sobre todo en estos tiempos. Y la próxima, que ya esperamos al Papa que el León convoque a los poetas. Creo que hay hasta un poeta dentro del Vaticano que ocupa un cargo importante. Creo que vino a Chile hace poco. No sé quién es, pero de él habla el escritor español que acompañó al Papa Francisco hasta Mongolia, ¿no? Cercas, Javier Cercas. Estuve conversando con él acá. Habla de una de las conversaciones que tuve en el Vaticano fue con un obispo cardenal muy importante en la jerarquía, que además era poeta, así como tú eres poeta, ¿no es cierto? Bien, vamos a hablar de lo poético, vamos a hablar de algo poético, porque Francisco Jiménez con Sebastián Correa publicaron un librito editado por RIL, muy sencillo, muy minimalista. Hoy día se agradecen esos libros minimalistas que uno lleva en el bolsillo, lo puede leer en la micro, en el metro, donde sea, o escucharlo en un podcast. Algo poético, aproximación a la dimensión poética del vivir, que es lo que te ha ocupado este último tiempo, la poesía. ¿La poesía reemplazó en ti la religión o reemplazó la espiritualidad cristiana? ¿Qué pasa ahí? ¿O se complementa? ¿Cómo es eso? Qué buena pregunta. Claro, religión, poesía, y ahí parecía que iba hasta una competencia en algún momento, en el momento de la historia. Sí, exacto. No sé si reemplazó, pero fue un puente muy importante, o ha sido un puente muy importante, porque no es fácil salirse de cura. Yo creo que no es fácil, por lo que he conversado con varios amigos que se han Sí, salido. es un paso muy difícil. Muy difícil porque uno se imagina que va a entregar la vida completamente, hace votos. Es como cuando uno se enamora y se casa, ¿no? Sí, exactamente, es lo mismo. Se compromete su vida a su juramento, exactamente. Pero la vida es compleja y las dudas existen, como decíamos, y también hay que ser valiente para girar cuando hay que girar. ¿Y cuál era la duda más grande que te perseguía en ese momento cuando tomas la decisión? Aquí empezó el confesatorio, pero es cortito. No te asustes, bueno, cortito. no, tranquilo. Quizá el rol del sacerdote. El rol del sacerdote hoy. ¿Ya? Sí, justamente el tema de los abusos sexuales me pegó muy fuerte. Me tocó estar muy metido ahí en la investigación como abogado. Y me hizo cuestionar lo sistémico que en la Iglesia todavía generó o facilitó los abusos. No todos los sacerdotes son abusadores, ni creo que la Iglesia sea un antro de abusadores, pero sí creo que cierta estructura sistémica facilitó que se pudieran dar y se pudieran cubrir esos abusos. ¿Y qué te parece? ¿Tiene explicación o no tiene ninguna relación con el tema del celibato? Que para algunos lo ven casi como un castigo, otros lo ven como una opción válida. ¿El celibato puede ser puesto en cuestión? ¿Qué piensas tú mirándolo ahora desde afuera? Es que yo creo que lo que tiene que ser puesto en conversación, en duda, es la postura
postura de la Iglesia respecto de la sexualidad en general. No solo el celibato. El celibato es un aspecto más, pero el aspecto de la aceptación de los homosexuales, el aspecto de el lugar que ocupa la mujer en la Iglesia, el poder, el tema de que tú te casas para toda la vida y no puedes tener unas segundas nupcias sin estar en pecado, el tema de los anticonceptivos. Bueno, o sea, hay en la Iglesia un ámbito en que la Iglesia se ha quedado muy atrás. ¿Por qué crees tú que pasó eso con la Iglesia? Este rollo con la sexualidad muy atávico. Porque el cambio cultural, no, porque yo creo que lo atávico es humano, o sea, siempre hemos tenido una relación con la sexualidad muy conflictuada, porque la sexualidad es un mundo, es un misterio. Pero yo creo que la cultura avanzó rápidamente en esto. Acuérdate que el óvulo se descubre el siglo XIX. Y el siglo XX se desarrollan los anticonceptivos y en el año 50 la mujer sale porque se desarrolla la tecnología de todo lo que es la lavadora, las cosas que permitieron que la mujer saliera a trabajar, ¿no es cierto? Los electrodomésticos. Y en el año 60 los anticonceptivos se masifican y se produce la liberación sexual. Bueno, todo ese proceso, la mujer tiene acceso al voto, todo ese proceso fue visto con desconfianza por parte de la Iglesia, de la doctrina de la Iglesia. Y eso hizo que se quedara de alguna manera enquistada en una posición decimonónica, que no incorporó lo que la cultura estaba incorporando y desconfió de esa cultura. Oye, ¿qué decía San Pablo? Que uno podría decir que es como el de los fundadores, ¿no es cierto? De ahí nace la Iglesia, nace la historia de la Iglesia. La Iglesia más formal. Pero ¿qué decía Pablo en sus cartas? Porque tenía que verse con comunidades, habían problemas a veces, promiscuidad, etcétera. Y tiene reflexiones. ¿Cómo era Pablo en esto? Yo creo que Pablo era un hombre con una mirada muy profunda. O sea, era capaz de dirigirse al lugar y darle a esa comunidad una palabra iluminadora. Yo creo que Pablo fue un inspirador muy importante. Obviamente que él navegaba en su cultura, con sus categorías morales, éticas, sesgos, y culturales, etcétera. Sus sesgos. Y Jesús también. Hay que verlo dentro de su contexto. Hay que verlo dentro de su contexto. Si el problema es que yo creo que en términos de la moral sexual, la moral afectiva, la Iglesia perdió contexto. Oye, del siglo XX. Me acuerdo que estamos hablando de Pablo, de un gran maestro que yo tuve, un profesor maravilloso que fue Beltrán Villegas, gran estudioso de la Biblia, sacerdote, amante de Pablo, estudioso de Pablo. Y hablaba de dos Pablos, que sus dos Pablos eran Pablo Neruda, mirá, eso parecido a ti, y San Pablo. Y escribió un artículo. ¿Cómo puedes colocar estos dos Pablos uno al lado del otro y lo hizo, ¿no? Interesante este cruce, ¿no? De poesía con teología. Pero justamente lo que me preguntaba ahí respecto del paso, yo creo que uno de los miedos que yo tenía cuando salí de sacerdote fue de perder la espiritualidad. Y lo que la riqueza del cristianismo respecto de el desarrollo del espíritu, el desarrollo humano, la profundidad. Bueno, la poesía fue un puente en ese sentido, para salir al laicado, hoy día estar con una familia, tener una pareja y que tiene 3 hijos y ganarme la vida en el trabajo. Bueno, pero lo espiritual tiene que ver con la vida cotidiana, con la familia, y la poesía me ha permitido hacer ese trasvasije. ¿No echas de menos ese momento que es de los más mágicos dentro de las liturgias de la Iglesia, que es la liturgia, que es dar el sacramento? Yo lo encuentro que es un acto de los rituales más bellos que hay en la religión, el cuerpo de Cristo, la sangre, todo ese momento. ¿No echas de menos estar ahí, tú dirigiendo ese sacramento? No lo echo de menos. No, porque yo creo que estamos llenos de rituales y quizá mi formación me permitió descubrir esos rituales. Los sacramentos son un tipo de ritual, pero yo hago un rito cada vez que empiezo las clases en la universidad, o hago un rito cuando empiezo los talleres, o cuando voy a hacer una intervención en una empresa, tú haces un rito de inicio, una inclusión que se llama. Estás lleno de ritos, o con los niños los domingos para almorzar. Estamos llenos de ritos y me encantan los ritos. Hay algo muy bonito en marcar los espacios
Hacer el podcast que tú nombrabas, para mí, ese podcast de poesía, es muy ritual. Me encanta las etapas que vamos siguiendo y cómo vamos repitiendo ciertas cosas, porque creo que la vida está llena de ritos y uno tiene que tener esos ritos. Cuando no los tiene, pierde profundidad en la vida. Desde luego que sí. Y la vida te pasa por encima. Absolutamente. Vamos a la poesía, ¿ya? Hay una cita, un epígrafe del gran Edgar Morin, que acaba de morir hace poquito, con más de 100 años, un humanista colosal, quien dice: el gran secreto de la vida es favorecer elementos que permitan una vida poética, repleta de momentos de éxtasis y alegría. Habla de una vida poética. Muchos dicen que la poesía es lo que ocurre en el lenguaje, que es verdad. Eso es, la poesía pasa en el lenguaje. Pero en este libro tú te aproximas a la dimensión poética del vivir. A ver, explica un poco en qué sentido, qué es lo que es esa dimensión poética del vivir. Sí. Mira, con Sebastián reflexionamos harto que la poesía es una expresión artística y no todo el mundo está llamado a escribir poesía o a que te guste leer poesía. Sin embargo, creemos que todos estamos llamados a cierta dimensión poética, es decir, a desarrollar algo que no tiene que ver con la dimensión profesional, que no tiene que ver con tu dimensión afectiva, que no tiene que ver con tu dimensión religiosa. Es una dimensión particular que otorga lo poético y que tiene que ver con tu sensibilidad, o sea, con tu capacidad de sentir, con tu capacidad de mirar, de utilizar el cuerpo y con tus conexiones, con las conexiones que realizas y con la capacidad de creación. En esas tres palabras, sensibilidad, conexión y creación, definimos que todos de alguna manera llevamos una vida poética. Y cuando más la desarrollamos, entonces más florecemos, creo yo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si no, la dimensión profesional nos come. Y somos tipos exhaustos y mujeres autoexigidas. Si la dimensión familiar nos come, somos personas que no tenemos la transgresión, porque la familia te exige el deber, el cumplir, el estar ahí. Bueno, la poética es transgresora. La poética exige que tú transformes tu realidad. La poética de alguna manera exige que tú sepas qué es lo que quieres aportar en este mundo, que te conectes con tu poética. Es decir, hay una serie de dimensiones que hacen que tu vida tenga algo que quizás no tiene. Y por eso me parece que es interesante el libro, porque te hace preguntas acerca de elementos de la vida que quizá nuestra cultura actual ha olvidado. Sí, de hecho, la pregunta que está atrás en la solapa dice: ¿y si lo poético no estuviera solo en los libros, sino en la forma en que vivimos? Y ahí me viene la famosa afirmación del poeta Federico Hölderlin, San Federico Hölderlin, como le digo yo, habría que canonizarlo, dice: de todas maneras, poéticamente habita el hombre sobre la tierra. Exactamente. El habitar poético tiene que ver mucho con lo que estás diciendo, me parece, ¿no? Eso es el habitar poético, exactamente. Es decir, es reconocer que la vida está llena de misterios, que la vida está llena de espacios por conocer, por descubrir, llenos que el impulso creativo se origina en la curiosidad. Y si yo no tengo curiosidad en mi vida carece de algo, ¿no? Porque es media sosa. Insípida. Insípida, es puro cumplir. ¿Y cuánto de la gente que vemos está puro cumpliendo? La dictadura de lo útil, como decía Nuki Ordine. La dictadura. Y en cambio, esto es la utilidad de lo inútil. Porque uno podría decir que lo poético es lo completamente inútil. Exacto. Hay varios capítulos, vamos a decir, algunos vislumbres. No se pueden ahorrar de leer. El libro es breve y es bello, de verdad se lo recomiendo. No está escrito en una jerga de teóricos de la literatura, que a veces ocurre mucho, que alguien se aproxima a entender qué es poesía y se encuentra con libros que lo expulsan. Algo poético, aproximación a la dimensión poética del vivir, Sebastián Correa Duval, Francisco Jiménez, editado por RIL Editores. Ustedes hablan de la apertura, citan al gran maestro Ernesto Rodríguez, la apertura a lo inesperado, que es para ustedes la característica central del habitar poético, y ahí me acordé de esa frase que a mí me encanta, el epigrama de Heráclito: espera y hallarás lo inesperado. Hablemos de lo inesperado y la poesía. Bueno, exactamente. Es de hecho el primer concepto del libro, ¿no? De la sensibilidad tiene que ver con la apertura, es decir, con la capacidad de no saber. Tiene que ver con lo que hablábamos antes de la duda, ¿no? Es decir, de qué manera yo
suelto el control para darme cuenta de que en la vida me pasan cosas que no esperaba. Tenemos una capacidad de planificación tan obnubilante que no nos damos cuenta que una conversación en la micro con un estudiante, que una palabra dicha por alguien me queda resonando, o de que esta emoción que me provocó una experiencia me está conduciendo a algo que yo no esperaba. Y ese es el riesgo de la excesiva planificación en la vida, del control. Y la técnica, el manejo técnico, que nos da muchas facilidades, nos hace todo más fácil, pero también estamos perdiendo tal vez. A ver, yo de la mañana puedo tener todo programado, ¿no es cierto? Desde que tomo un Uber, que sé dónde me va a llevar, desde que uso el Waze, todo lo tengo. Hay una app para todo hoy día en la vida. Y es rico, te facilita algunas cosas, es cómodo, pero ojo, ahí podemos perder lo que tú estás diciendo, el azar, la música del azar de la que hablaba Paul Auster. Y ahí está la introducción de lo poético. Está bien el plan, está bien el control. No podemos vivir sin control, pero tiene un límite. Y hay una cita de Jung maravillosa que creo que ustedes escogieron muy bien la cita. Quiero felicitarlos, de verdad. Aparte, el texto está muy bien escrito. Citas a Carl Jung en su famoso libro rojo, que es tal vez el libro más personal de este psicoanalista suizo, donde habla de su propio viaje interior, que él dice, escuchen lo que dice, porque es para anotarlo para el mármol y colocarlo en el frontis de la casa. Acepté el caos y a la noche siguiente se me apareció mi alma. Ahí te doy el pase para que lo comentemos. Me encanta esta afirmación de Jung. Es maravillosa porque justamente lo inesperado tiene que ver con el caos. Tiene que ver con que hay cierta entropía en la realidad. La realidad justamente no puedo manejar todos los elementos ni puedo establecer relaciones causales en todo lo que me pasa. El caos significa aceptar la complejidad de la realidad. Y cuando yo acepto el caos, entonces puedo vivir con la incertidumbre. Y al tolerar la incertidumbre, aparece el self, que decía Jung. El sí mismo. Aparece el sí mismo. Y es integrado. Aparece el camino que no veía. Ahí está la duda, ¿no? Yo cuando acepto lo caótico en mí, acepto lo caótico en mis emociones, acepto lo caótico que provoca una relación íntima, que de una persona que no controlo y que me está diciendo cosas que me hieren o que se va por caminos que no me gustaría que se fueran, como un hijo. Entonces, cuando yo acepto ese caos y yo permanezco ahí, ¿sí? Por eso es interesante la alusión al día. Es decir, hay que pasar un día y en la noche y al amanecer se te aparece el alma. Acepté el caos y a la noche siguiente se me apareció el alma. Me vino a la memoria un verso que siempre me gusta citar del gran poeta cubano, que es bien hermético pero que tiene unos chispazos, Lezama Lima, que dice, a que tú te escapes en el momento en que habías alcanzado tu definición mejor. ¿No? Porque tendemos siempre a definir, a colocar dentro de ciertas cajas o cajones a los seres humanos y a todo lo que nos pasa, ¿no? Y de repente eso se nos escapa y nos aterramos cuando se nos escapa. Mira, y creo que esta noción de la apertura, estar abierto a lo que venga y estar dispuesto a que lo que venga me traiga lo nuevo, y no cerrarme a lo que viene. ¿Sí? Esa es la apertura. La apertura tiene que ver en no cerrarme a lo que viene, catalogándolo de que esto es bueno o esto es malo. Muy budista en ese sentido, ¿no es cierto? Pero hay un concepto que a mí me parece fundamental, que es el concepto de la transgresión, que no es solo aceptar lo que viene, sino que también yo necesito en ciertos momentos de mi vida transgredir. Necesito romper mi límite, necesito romper el límite de cierta norma social, necesito romper el límite de alguna cortapisa que me han puesto, porque cuando yo transgredo, entonces la creación aparece, mi alma aparece, como dice Jung. Esa transgresión es muy importante y yo creo que eso es lo poético, porque lo poético tiene que ver con no repetir lo ya dicho, con que el lugar común no puede estar en un poema. ¿Por qué? Porque yo tengo que transgredir lo ya dicho para encontrar lo nuevo, lo distinto. Citas al gran psicólogo humanista Carl Rogers, que lo dice muy bien: me doy cuenta que si yo fuera estable, prudente y estático, viviría en la muerte. Por consiguiente, acepto la confusión, la incertidumbre, el miedo y los altibajos emocionales.
porque ese es el precio que estoy dispuesto a pagar por una vida fluida, perpleja y excitante. Qué bonito esto, una vida fluida. Por un lado, Exacto, el devenir, ¿no? Exacto. Pero perpleja. Perpleja, sí, lógico. Se sorprende. Extrañeza, no perder la extrañeza, la perplejidad. El asombro. Y excitante, porque te mantiene vivo. Exacto, eso, ¿no? Exacto. Incómodo a veces, pero vivo. Bueno, Sí. ahora, hablamos de la forma poética de vivir, del habitar poético, hablamos de esta apertura, de esta sensibilidad, de la tensión, del caos. También hablan ustedes de la conexión. Un tema interesante, la conexión. ¿Por qué la poesía permite la conexión o facilita la conexión? Conexión y poesía. Porque ¿de qué manera nos conectamos? A través del lenguaje. El lenguaje es nuestra gran herramienta de conexión. Y el lenguaje permite conectarme conmigo mismo. Porque si no le pongo nombre a mis emociones, a mis sentimientos, a lo que me está pasando, no sé lo que me está pasando. Es una sola bruma. Entonces, el lenguaje le pone palabras a lo que siento y lo puedo exteriorizar y lo puedo controlar, manejar, conducir. Es el lenguaje también el camino por el cual yo accedo al otro y tiendo un puente en el otro. Como decía Paul Celan, la poesía es encuentro, ¿no es cierto? Qué bonito es eso. Es justamente un puente la poesía, también decía Celan eso, que permite que yo encuentre contigo algo que nos une o algo que nos separa, pero que nos permite entendernos mutuamente. Y por último, también la palabra está relacionada con el misterio. Es decir, con aquello que yo no puedo conocer, con lo divino, con lo milagroso. ¿Por qué la palabra poética, podríamos decir, Sí. está mejor preparada para adentrarse en el misterio que tal vez la filosofía, que incluso la teología y que incluso la ciencia? Está preparada porque como dice Claudio Girolamo, porque su materia prima es el misterio. Porque justamente la poesía, a diferencia de la crónica, a diferencia de un reportaje periodístico, la poesía tiene que ver con lo no dicho, tiene que ver con la intuición, con aquello que se viene al cuerpo, a la realidad y todavía no ha adquirido una forma en lenguaje. Y cuando adquiere esa forma uno dice, ahí hay poesía. ¿Ah? Porque justamente es capaz de nombrar lo no nombrado. Pero ahí está su fracaso también. Porque en ese esfuerzo fracasa. Porque no lo convierte en un objeto. Claro, un objeto disponible. Disponible, porque Claro. no define, sino que abre sentidos. Lo que hace la poesía es abrir sentidos. Una poesía, mientras más abierta, es decir, mientras más interpretaciones haya, interpretaciones ricas, que nos liberan los sentidos, mejor es el poema. Lo mismo con el misterio. El misterio admite muchas interpretaciones y cuando yo quiero cerrar ese misterio y decir esto es decir, esta es la explicación de por qué las cosas suceden, entonces acaba el misterio. Un no sé qué que queda balbuciendo. Tal cual. Hoja a través de San Juan de la Cruz, ¿no es cierto? Exactamente. Magnífico. Lo último. Hay muchos más temas, pero para eso tienen que leer este librito. Si les gustó esta conversación, busquen Algo Poético de Sebastián Correa y Francisco Jiménez. La poética personal, esta idea que todo poeta tiene un arte poética, pero en realidad no solo los que escriben poesía. Cada uno de nosotros puede preparar o tener una poética personal. A ver, ¿cómo te imaginas esa poética personal? Bueno, la poética personal tiene que ver con la propia voz, tiene que ver con el estilo, tiene que ver con aquello que nadie puede decir, que nadie puede hacer, sino yo. Eso único e irrepetible que es Eso cada uno, ¿no? único e irrepetible que es cada uno. Y que justamente en los artistas esa poética está desarrollada, está explicitada. ¿Ah? Y entonces uno puede ver a un Dalí o a un Picasso, desde la forma como se visten hasta la forma como pintan, o a un Javier Yaxacóndor, o a un Pablo Neruda, que expresan su poética no solo en cómo escriben, sino en cómo viven. Bueno, pero estamos todos llamados a lo mismo. Si yo trabajo en un colegio como profesor, también tengo una poética.
Si yo como conductor, tú tienes una poética, ¿quién podría negar que tú no Claro, tienes una poética? Y es reconocible esa poética. Oye, un empresario puede tener una poética en su empresa, Todo, ¿no es cierto? y una mamá tiene una poética porque pone el foco en la ternura, porque le sale así, o pone el foco en hacer crecer. Bueno, cada uno tiene algo donde pone el foco, donde le viene dado, pero alcanza cierta estética. A diferencia de un proyecto personal o de un sentido, la poética tiene que ver con la estética. Tiene que ver cómo yo aporto para que este mundo sea más bello, o cómo mi propio cuerpo, mi percepción del mundo hace que las cosas parezcan nuevas, porque yo las digo o yo las hago. Claro, soy un escultor, un pintor, Sí. un músico, un poeta de mi propia vida, podríamos decir, ¿no? Bueno, Zurita dice algo así, ¿no? Sí, Zurita dice algo parecido. Nuestra vida es un para poema, hacer una obra de arte. una obra un de poema. arte. Termina Exacto. como una obra de arte. Exacto. Yo sé que los padres del desierto pensaban que el órgano, el pensante es el corazón. Y también está Pascal que dice, el corazón tiene razones que la razón no entiende. ¿Podría uno decir que el corazón de la poesía es el corazón humano? Como imagen, obviamente. Sí. No hablo sí. quizás de corazón fisiológico, aunque también, ¿no? Me gusta, me gusta lo del cuerpo más que una parte solo del cuerpo. Yo creo que la poesía está en el cuerpo. Bueno, desde luego porque es ritmo, es música, toca los sentidos. Todo, toca los pies, y una poesía que no está con los pies puestos en la tierra, una poesía que no se conecta con tu erotismo, con tu sexualidad, una poesía que no mira, que no escucha, que no huele, es una poesía seca. Entonces, es todo el cuerpo. Incluso yo que soy pelado, se me cayó todo el pelo, mi poética tiene que ver con la ausencia de la eso. ausencia ¿no? de cabello. Oye, Francisco, bueno, a pesar de que está en el cuerpo, yo sigo creyendo que el corazón es muy importante como imagen, como lo dice Pascal, ¿no? ¿Pero te refieres como a las emociones? Claro, el emocionar del que hablaba Humberto Maturana, ¿no es cierto? Que está en ese corazón que late, que tiene su sístole, su diástole, que piensa, un corazón que piensa. Por eso vamos a cerrar o abrir, porque espero que esta sea una conversación abierta, estimado Francisco, con un hermoso tema de Mercedes Sosa, Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo creo que todos los poetas, los grandes poetas, lo que han venido es a ofrecernos su corazón. Partimos hablando de las palabras del Papa León XIV hace pocos días atrás en el Vaticano, exhortando a los escritores, incluidos los poetas, los necesitamos para crear espacios de libertad, y por eso Francisco Jiménez aceptó mi invitación y vino aquí al Jardín a conversar de eso. Muchas gracias, Francisco, por esta preciosa conversación esta tarde aquí en el Jardín. Gracias a ti. Y les recordamos que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Una vez a la semana conversamos con los profesores de Chile aquí en Desde el Jardín. Eso sí que los grandes profesores ofrecen su corazón. Nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 7 de la tarde para caminar y conversar y hablar con el corazón abierto.